El día de hoy tenemos a dos invitados muy especiales, Emilio y Jan. Ellos desde el día que se conocieron supieron que sus almas se habían estado buscando e inmediatamente se reconocieron como compañeros de vida y de viaje. Ella tenía 22 y él tenía 35 y en menos de un año estaban casándose bajo la lluvia en Petén. Ambos comparten una gran curiosidad por lo desconocido y juntos han dedicado los últimos años a explorar formas distintas de crecer como seres humanos. Así que por favor les pido un fuerte aplauso para ambos. Pasen. Bienvenido. Gracias. Hola, ¿cómo estás? Entonces, bueno, acá van a deleitarnos con una pequeña dinámica, ¿verdad? Ya les dejo el micrófono en sus manos. Ellos nos traen preparado algo muy especial el día de hoy. ¿Falta de visión o falta de coraje? ¿Qué nos falta más a los guatemaltecos? Es como un círculo vicioso. Porque como no nos da coraje, porque nos da mucho miedo, sí creo que nuestra sociedad actúa arraigada al miedo. O sea, es que uno, sí, siempre uno tiene que ser consciente, pero yo creo que se nos pasa. O sea, nos imaginamos las 25,000 peores cosas que podrían pasar y nos damos muy poca oportunidad de pensar en las cosas buenas que pueden pasar, que también pueden ser 25,000. O sea, entre el mundo de las posibilidades, tanto lo bueno como lo malo es una opción, pero siempre nos fijamos en estas. Entonces, como esos caballos que no logran ver más lejos y no logramos como ampliar nuestra manera de ver, y entonces no tenemos visión de largo plazo. Yo creo que también nos da miedo imaginar que podemos ser diferentes, o sea, que podemos no ser un país con esos indicadores de analfabetismo, de nutrición crónica, que tristemente nos han como estampado, nos han marcado, ¿verdad? Y no nos animamos. Yo creo que hasta eso nos da miedo. Nos da miedo hasta imaginarnos cómo seríamos un país desarrollado tipo Finlandia, con una educación revolucionaria, súper atrevida, con que todos los niños accesen a ella, con un bienestar, inventando nuevos sistemas, ¿verdad? Así como siempre, no, es que en Israel inventaron esto y en Italia y en Estados Unidos. Siempre estamos viendo hacia afuera, ¿verdad? Y tenemos muchas cosas valiosas aquí adentro, pero no las valoramos. Es un poquito como los barrancos, ¿verdad? Como que, sí, ahí están. No, son joyas y tenemos gente que son joyas, pero yo creo que es el miedo. El miedo es el que nos ha paralizado y bueno, es un poquito como yo no me he tirado, es decir, como lo del bungee jumping, que lo vemos y decimos, ¿será? Esto está altísimo. Y yo creo que ese es el momento de la historia que estamos viviendo. O sea, estamos frente a un abismo, decimos, ¿será? Nuestra zona de confort está acá, ¿verdad? Nos podemos agarrar a ella o podemos decidir perder el miedo. Definitivamente va a ser incómodo, va a ser difícil. No es que lo otro sea cómodo y no sea difícil, ¿verdad? O sea, yo creo que ya partimos de una realidad donde no estamos bien. Entonces, a lo mejor a mí la gente me dice, pero mira, ¿y no te da miedo? Más miedo me da a quedarme como estamos. O sea, entonces, ese yo creo que es la encrucijada. O sea, que nos animemos, tal vez es coraje, porque visión, hay un montón de visiones, es que eso es lo lindo, y cuando se vuelve colectivo, creo que podemos, yo creo que vamos a ser como el volcán. O sea, cuando nos animemos a destaparnos, va a ser una explosión, porque llevamos muchos años con muchas ganas, ¿verdad? Entonces, pues tal vez por ahí va. O sea que sí, coraje es buen tema. Está atinado el día de hoy. A ver, vamos a ver cuál de todas sale. A ver, ¿cómo encuentras fuerza para enfrentar las situaciones difíciles del día a día?
Bueno, yo creo que hay mucho más adentro de lo que nos imaginamos o de lo que sabemos. Y creo que a veces nos perdemos buscando afuera lo que está dentro. Y creo que esa fuerza ya la traemos, ¿verdad? O sea, viene con nosotros. Y ahí está, ¿verdad? Es esa chispa, es esa luz, como querramos llamarle, pero que con el tiempo, pues como que la vamos cubriendo. Y en la medida que la vamos cubriendo, va perdiendo su intensidad. Pero yo sí creo que estoy bastante consciente que tengo esa luz adentro. Creo que eso me reafirma que lejos de no hacer lo que estoy haciendo, es una responsabilidad hacerlo, porque tengo esa luz. Creo que es una cosa me lleva a la otra. El saber, el estar consciente que tengo esa luz me obliga a enfrentar lo que tengo que enfrentar, porque para eso está esa luz, ¿verdad? Entonces sí creo que es adentro, ¿verdad? Y en los últimos años pues he hecho un trabajo intenso de viajar hacia adentro y explorar, y es un viaje que no es fácil, ¿verdad? Porque uno no sabe qué se va a encontrar y da miedo, ¿verdad? Lo desconocido, y más cuando eso desconocido es uno. Entonces, pero sí creo que esa fuerza está adentro, y que mientras más la usa uno, más se ejercita y más contribuye a reafirmar que uno puede vencer lo que uno quiera vencer, ¿verdad? Y cuando ya lo venciste una vez, ya tienes como esa memoria de que lo puedes hacer, y estás más lista para hacerlo más grande en la siguiente vez. ¿Cuál es tu sueño más grande y qué te detiene a lograrlo? Bueno, a ver, yo practico yoga, y entonces al final de la clase siempre a uno lo llevan en una visualización, en una relajación, y siempre me imagino lo mismo. Entonces es este espacio con puentes ciclopeatonales que atraviesan la zona 15, a la zona 10. El río está limpio, hay un montón de pájaros, hay un montón de niños en una secuencia de resbaladeros que lo llevan a uno hasta abajo en la jungla, y no sé, hay una sensación como de bienestar. Pues por ahí va mi sueño. ¿Qué me detiene? Yo creo que todavía es que es un proceso, no es un proyecto, es un proceso. Y entonces yo creo que día a día construimos ese sueño de pedacitos, ¿verdad? Es como que le ponemos un poquito y le vamos, como que fuera una escultura de poporopos, que le vamos ahí la forma, ¿verdad? Entonces es un sueño colectivo, que a lo mejor eso es más complicado, pero yo creo que es más satisfactorio, porque lo ayuda a uno a buscar esa inspiración que hay en los demás, y por donde uno puede llegar y hacer magia juntos. Entonces se vuelve un poco como alquimia, porque uno trae algo, pero el otro trae algo distinto, como la cocina, ¿verdad? Que uno viene y le echa algo más, cambia. Entonces por ahí va. Entonces tal vez no me detiene, tal vez falta. No, me toca a mí, vamos a ver cuál sale. A ver. Yo creo que va a cambiar, que ya nos fuimos por ese lado. Esa no, ya no. A ver, es que él me la hizo a mí. A ver. Bueno, ¿crees que soy valiente? ¿Cómo me ves respecto a este tema? Bueno, la verdad es que siento que nuestras hijas tienen como un ejemplo enorme, grandísimo en la casa de esa valentía. Entonces, y creo que es una bendición, ¿verdad? El poder tener a alguien cerca con... Bueno, la valiente es ella.
Sí, creo que eres valiente, muy valiente. Muy. Pues te toca. Bueno. Voy a buscar una más gruesa ahora, ¿verdad? Ahora le toca a ella. Bueno, ¿cuál crees que ha sido la situación o experiencia que más nos ha fortalecido como pareja? Y describe qué es lo que más has admirado de mí en esta situación. Bueno, nosotros nos casamos rápido y como al mes yo estaba esperando a nuestra primera hija, Caterina. Y bueno, la verdad que la vida no sonreía. Estábamos súper contentos. Y todo fue súper bien. Y nació y todo fue lindo. Y yo había terminado mi tesis y entonces llegó el punto como de mi graduación. Recuerdo que fue 10 de mayo porque era el Día de la Madre y entonces mi hija llegó a mi graduación, entonces yo estaba como contenta, tenía un mes. Y entonces al día siguiente nos fuimos a la Antigua. Pero bueno, la verdad que tendemos a ser medio espontáneos. Y entonces decidimos comprar un perraje y probar darle de mamar y andar con la bebé en perraje. Y entonces en una de esas yo le estaba dando de mamar y volteo a ver y le digo, Emilio, está verde la bebé. Y entonces la agarró corriendo y tenía sandalias, las dejó tiradas y se fue corriendo y no sabía ni a dónde. Yo tampoco. Y yo iba atrás gritándole, ¿qué pasa? ¿A dónde vamos? Y se subió a una moto, le dijo al motorista que lo subiera. Y yo seguía corriendo atrás de ellos y él iba con una determinación y una claridad de aquí vamos a salvarla. Y bueno, siempre hay ángeles y les digo que a la fecha nunca más he vuelto a ver a esta persona en mi vida. Apareció alguien en un carro y me dijo, ¿qué le pasa? Mi bebé va allá de enfrente y no sé qué le está pasando. La lleva mi esposo y entonces me dijo, súbase. La señora manejó como que su vida dependía de eso, que la de mi hija sí. Y entonces yo le dije, Emilio, subite al carro, porque el pobre motorista estaba muy destanteado, no sabía qué estaba pasando, él sí estaba confundido. Y la señora no, ella iba clara. Entonces le habló a un policía y el policía nos llevó a un hospital. El policía iba abriendo el camino. Realmente que sí sentí esa como pues ángeles en el momento. Ya parece entonces la verdad que la bebé se veía peor. Fue un momento espantoso. Sí, yo sí decía, no puede ser, o sea, ¿cómo hicimos esto? Y era un dolor horrible y Emilio estaba claro, estaba tranquilo y me decía, no te preocupes, todo va a estar bien. Esto, o sea, Dios nos está cuidando. Y iba como muy sensato. Yo la verdad que no iba nada sensata. Llegamos al hospital y los doctores, el policía ya había avisado que íbamos y los doctores la agarraron y se la llevaron inmediatamente. En San Benito queda el hospital, por cierto, no sabía yo dónde quedaba un hospital en la Antigua. Y en eso oí un grito y yo pegaba de gritos, yo le decía, no, ya se murió. O sea, era sí, la verdad que yo creo que eran incongruencias era. Y me decían, no te preocupes, todo está perfecto, todo es parte de como debería ser. Y yo decía, ¿cómo puede decir que todo está perfecto si esto es un desastre, esto es horrible? Y en eso oí un grito yo. Y me dice, ¿es ella? Y le dije, sí, pero le faltó oxígeno. Y bueno, yo empecé a pensar lo peor, realmente. Y entonces me dice, no, todo está bien.
Y la verdad que gracias a Dios, sí, todo está bien 15 años después. Entonces admiro muchísimo que tú estabas tranquilo, que estabas presente, que estabas en paz, que estabas confiando, que a mí me faltó. Y bueno, yo creo que ese momento como que nos entendimos mucho y nos volvimos uno. Y bueno, aquí seguimos ya. Ahora toca a mí. Ay, sobre. ¿Qué momento te recuerdas tú cuando eras niño que hiciste algo que tomó mucho coraje? ¿Era algo bueno o algo malo? Yo la verdad es que borro cassette. O sea, sí, o sea, vivo bastante en el presente y me paso del presente al futuro y lo que me imagino que puede pasar. Y sí me cuesta cuando me hacen preguntas de otras épocas porque me toca como empezar a sacar cajas, ¿verdad? O sea, no las tengo ahí tan a la mano. Entonces, yo diría que no era un niño particularmente cargado de coraje. Creo que era muy sensible, ¿verdad? Y creo que esa sensibilidad también me di cuenta que en ese momento de mi vida era más un estorbo que una herramienta, ¿verdad? Pues cuando uno llega al colegio, o sea, un niño sensible no es muy buena idea, ¿verdad? Entonces, en un colegio solo de hombres, entonces me tocó realmente como ponerme una caparazón, ¿verdad? Y hacerme el no sensible o el insensible entonces creo que tal vez mi vida está más marcada por eso. Entonces dejé esa sensibilidad como en hold por muchos años, ¿verdad? Y de hecho me volví como una persona mucho más dura, ¿verdad? Como dije, me voy a poner esta capa, ¿verdad? Y yo mismo decidí ponérmela como protección y creo que a la fecha todavía la tengo, ¿verdad? O sea, tal vez ya no es tan gruesa esa capa como era antes, pero sí creo que tal vez mi reto sigue siendo como ir quitándome esa capa que no soy yo, que yo decidí conscientemente ponérmela para protegerme y poder seguir navegando en esos mares que me tocaba navegar. Pero sí creo que en la medida que me pueda ir quitando esa capa de dureza, creo que me voy a fluir más como persona y probablemente voy a iluminar más no teniendo esa capa. ¿Qué alimenta tus fuerzas para seguir luchando por lo que quieres lograr? Recientemente oí algo que dije, es cierto. Yo necesito esperanza para vivir. O sea, es literal. Es como que uno necesita tomar agua y comer. Es parte de mis necesidades básicas. Si no tengo esa certeza de que las cosas van a cambiar y que van a estar mejor y que yo puedo hacer algo para que eso suceda, no encontraría como razones para levantarme. Alguien una vez estábamos hablando y me dice, es que hay que ser realista. Y yo, ay no, para nada, qué aburrida, la realidad está horrible. Y yo lo que menos quiero es ser realista, le digo. Yo quiero ser idealista, o sea, yo quiero pensar que esa utopía y que vamos a llegar a ser seres de luz, los seres humanos, pasando el proceso que nos toca pasar. Y que hacia eso vamos, ese es nuestro llamado, esa es nuestra razón de existir como humanidad. Y entonces, pues eso se refleja como en el macro y en el micro. Entonces yo creo que de ahí sale la fuerza. O sea, yo definitivamente, si no tuviera a Dios o no tuviera esta certeza, este amor, esta chispa, esta luz presente en la vida, no le encontraría como mucho sentido, o sea, qué aburrido. Entonces, tal vez por ahí va y ahí es cuando uno como que pues, se aferra, ¿no? Y agarra las fuerzas.
Vamos a ver cuál sale. Ah, no, esta no. Es que habían unas mejores que otras. A ver. ¿Te emociona algo que rompe esquemas o te da miedo? Porque le encanta romper esquemas. Sí, no, creo que naturalmente sí me fascina la idea de romper, ¿verdad? Y de cambiar, transformar, ¿verdad? Creo que sí está en mi ADN. De hecho, creo que es probablemente tal vez la característica más importante en mí, ¿verdad? Ese deseo de transformar. Entonces me fascina, y no siento que me dé miedo el cambio, al contrario, me alimenta de ganas, de esperanza, el pensar en que las cosas pueden ser cambiadas y que yo de alguna manera puedo contribuir a ese cambio, me emociona muchísimo. ¿En qué forma cambiaría tu vida si yo dejara de existir? A veces como que le imaginan a uno la vida sin ojos. Pues igual uno como que trata de no pensarlo, pero sí viaja montones. Entonces de vez en cuando, no sé, esos pensamientos que pasan así rapidito y uno dice, uy, que se van. Pero la verdad no sé, es un pedazo de mí. Es como que me digas cómo sería tu vida sin poder caminar, o no sé, de plano que uno le encuentra la forma, pues, pero no, no sé, es como indispensable, es una parte mía. Mejor no lo pienso. Mucho. Bueno, esta está bonita. A ver, ¿te recuerdas en Despertemos Guatemala cuando convocaste a 6,000 personas a ser voluntarios y a ir a pasar con personas que padecen de desnutrición crónica el fin de semana? Y el día antes había muchos problemas. No habían suficientes buses. En Cobán, en Huehuetenango, no habían buses también, en Shela. Y eso fue el día antes. Entonces, ¿de dónde sacaste la fuerza para seguir adelante cuando sabías que no todo estaba bajo control y que había muchas cosas que podían pasar mal? Bueno, la verdad es que sí fue un momento, bueno, todo ese 2012 fue un año súper intenso, un año de muchísimo aprendizaje, desgaste, cansancio, ¿verdad? Porque era esta lucha por poner el tema de la desnutrición crónica en la mesa, ¿verdad? Y volverlo realmente un problema de todos. Y entonces la primera como parada, un viaje de 4 paradas, era provocar esta movilización de voluntarios que por un fin de semana pudieran compartir en algún lugar del país con una familia donde hay desnutrición crónica. Entonces fue un trabajo de un equipo de personas que todos éramos, ¿verdad?, activistas, ¿verdad?, apasionados, luchadores, trabajando en conjunto con el gobierno. Entonces algo que nunca habíamos hecho, ¿verdad? Y era el primer año del gobierno de Otto Pérez. Entonces fue una experiencia súper dura, ¿verdad?, aprender a trabajar con el gobierno. Y entonces Luis Enrique Monterroso era el director de CESAN, y entonces era como el link con el gobierno, y entonces el gobierno iba a poner todos los buses. Y esto era el sábado que salían y la gente ya se había registrado y tenía que llegar a las 4 de la mañana a 4 lugares en el país. En la ciudad era en el Campo Marte, pero en Shela, en Cobán y en Chiquimula. Y entonces el viernes, una noche antes, me llama Luis Enrique y me dice, mira, tenemos un problema, no tenemos buses, ¿verdad? Los 100 y pico de buses que necesitamos, tenemos 20. Dije, olvídate, no puedo tomar eso como una opción. Entonces habla con el presidente, mira qué haces, pero eso, es responsabilidad de ustedes que se comprometieron. Y bueno, como a las 12 de la noche me dice, ya lo solucionamos.
Llegamos al Campo Marte el sábado y eran tal vez como las 3:30 de la mañana y me llama nuevamente Luis Enrique y me dice, no tenemos buses en Shela, no van a llegar los buses a Shela. Y dije, toda esta gente que se madrugó, ¿verdad? Que de alguna manera les prometimos un fin de semana, ¿verdad? Una experiencia que nunca han vivido antes. O sea, ¿con qué cara les vamos a decir, miren, váyanse, regreso a sus casas porque no hay buses, ¿verdad? Entonces yo lo primero que hice fue llamar a Roberto Gutiérrez, que es un guatemalteco que vive en Shela, que lo admiro muchísimo. Y ya le había contado a él de la iniciativa como 3 semanas antes, pero agarró yo el teléfono a las 4:45 de la mañana para llamar a Roberto. Y Roberto me contestó inmediatamente, como esperando la llamada. Increíble. Y Roberto tiene mucha influencia en Shela, en todo Occidente, y entonces dice, no te preocupes, déjame ver cómo lo solucionamos. Y lo solucionó. Increíble.